Hoy nos corresponde el Salmo 112. Entonces vamos a leer con todo el entendimiento para poder captar lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. El título que yo tengo aquí en mi Biblia dice prosperidad. Dale, tranquilo, yo espero. El título que tengo acá es prosperidad del que teme al Señor. Dice, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Luz resplandece en las tinieblas, para el que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. Bien le va al hombre que se apiada y presta. Arreglará sus asuntos con juicio, porque nunca será sacudido. Para siempre será recordado el justo. No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro, no temerá, hasta que vea vencidos a sus adversarios. Con liberalidad ha dado a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado con honor. Lo verá el impío y se irritará. Rechinarán los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Amén. Señor Jesús, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón que todo el tiempo maquina cosas malas, que todo el tiempo se inclina al pecado. Pero tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor. Tú eres bueno y misericordioso, Señor. Y te damos gracias por ello, gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Cada cosa que vivimos, Dios, tú lo permites, es tu voluntad que la vivamos, Dios. Y son situaciones que, aunque nosotros no entendamos o no nos parezcan justas, para ti es justo y para ti es bueno que las vivamos, Señor. Porque tú conoces nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, Señor. Tú conoces nuestro futuro, Dios. Y te damos la gloria por ello, la honra, que la recibas tú, Señor. Porque tú eres nuestro creador, tú nos conoces completamente, Señor. Tú conoces lo que hay en el interior de nuestra mente y de nuestro corazón. Tú sabes lo que surge de nuestros corazones, Dios. Y tú eres paciente con nosotros, Señor. Tú eres muy paciente con nosotros, Dios. Colocamos en tus manos, Dios, nuestras vidas, guíalas. Cada paso que damos, Señor, por favor, guía, Dios. Guía nuestros pasos, Señor. Danos la sabiduría, Padre, danos ese corazón que anhele tu palabra para poder ser sabio, Señor, para poder obtener la sabiduría a través de buscar en tu palabra, a través de abrir la Biblia y leerla, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nos falta mucho para crecer, nos falta mucho para obtener esa sabiduría, Señor, y que solamente proviene de ti, Dios. Señor, guía este momento. Gracias por las personas que están hoy acá. Toma sus vidas, Señor, toma el control de ellas. Que seas tú formando, Señor, sus vidas, sus hogares, sus hijos. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús.
Quiero orar también, aprovecho este tiempo para orar por la comunidad latina en estos lugares, en los Outer Banks. Oro por la comunidad latina, Señor. Que el Evangelio llegue a cada vida, a cada corazón, Señor. Que el Evangelio llegue, Señor, y sea mostrando la condición en cada corazón, la condición pecaminosa en cada hombre, Señor, en cada familia, Dios. Y que seas tú, y que tu poder pueda resplandecer en cada familia, Señor. Y puedas transformar las vidas, Dios, a tu semejanza, Señor. Toma el control de cada área de nuestras vidas, en nuestros trabajos, Señor, en nuestra cotidianidad, a diario, Señor. Toma el control, Señor. Que en nuestros entornos, Señor, seas tú también tomando el control de las personas que nos rodean, que nosotros podamos modelar el Evangelio, Señor. Te lo pedimos, Dios. Toma el control de nuestras finanzas, toma el control en nuestros hogares, en el interior de nuestros hogares. Y que el Evangelio, Señor, guíe nuestras vidas. Que tu palabra sea guiando nuestras vidas. Háblanos en esta noche, Señor, y dispón nuestros corazones para recibir tu palabra en esta noche. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo. Bueno, hoy vamos a seguir en Santiago. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 2, versículo 1 al 13. El libro de Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Esta semana vamos a continuar en nuestro estudio a través de este libro. Habíamos hablado que Santiago fue escrito por él mismo, ¿sí? Que Santiago es el medio hermano, fue el medio hermano de Jesús, y aquí escribe acerca de la enseñanza de Jesús. Y aunque Santiago no fue un seguidor de Cristo durante su vida, Jesús se le apareció. Nosotros hablábamos la semana pasada que Jesús se le apareció a Santiago después de su resurrección, y así Santiago se convenció de que Jesús era Cristo y pudo nacer, tuvo un nacimiento de nuevo Santiago en ese momento cuando tuvo ese encuentro con él, con Jesús. Santiago se convirtió en un líder. Hablábamos que Santiago se convirtió en un líder de la iglesia en Jerusalén y que tuvo una gran influencia en ese lugar, ¿sí? Los escritos de Santiago han sido comparados con la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, porque su estilo era directo y muy claro, y el estilo era para formar a la iglesia en el camino de conocer las Escrituras y conocer a Dios. En el capítulo 1 de Santiago, él comenzaba a abordar algunos problemas que los creyentes estaban enfrentando, no sé si recuerdan, por lo que Santiago corrige sus pensamientos de acuerdo con lo que Jesús enseñaba, ¿sí? Santiago escribe para informar a sus oyentes, en su mayoría judío-cristianos, sobre cómo vivir en este mundo sin participar en las cosas de este mundo. O sea, cómo vivir en este mundo sin participar en las cosas pecaminosas que hay en este mundo, ¿sí? Entonces, pues un libro bastante importante, empezando por esto, ¿no? Y el libro de Santiago comienza con fuerza, con un desafío a estos oyentes a considerar en gran gozo cuando enfrentamos pruebas, ¿sí? Recuerdan ustedes, no sé si estamos haciendo como un recorderis, sabiendo que aprendíamos que debemos entender que la prueba de nuestra fe produce perseverancia, ¿sí? Y que cuando enfrentamos pruebas
Jesús nos guía a enfrentarlas con gozo, ¿sí? Porque pues las pruebas, entendíamos que las pruebas tienen un objetivo, ¿sí? Para nosotros como creyentes tienen un objetivo. Entonces ya partiendo de ese momento, pues ya se aclaran muchas cosas, ¿no? El versículo 12 dice, el hombre que soporta las pruebas es bendecido, porque cuando pase la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. ¿Sí? O sea, ese versículo yo creo que empezando nuestra reunión de hoy es la base, ¿no? Dice, el hombre que soporta las pruebas es bendecido, porque cuando pase la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Amén. Entonces, ese es nuestro galardón. En todas las dificultades, en todos los sufrimientos que pasemos aquí, Jesús es nuestro galardón. Es nuestra recompensa. Jesús enseñó claramente acerca de cómo examinarnos a nosotros mismos con ciertas pruebas de la fe. Cómo soportar las pruebas, producir fruto, ¿recuerdan? El producir fruto, no ir tras las cosas mundanas, aferrarse a las enseñanzas de Cristo y tratar a los demás con amor y respeto, ya sea que te traten de esa manera o no te traten de esa manera. Los escritos de Santiago muestran que la sabiduría que viene del mundo es diferente a la sabiduría de Dios, ¿sí? Muchas veces las dos son completamente opuestas. La sabiduría del mundo y la sabiduría que emana de este libro. ¿Listo? Entonces, a medida que vivimos nuestras vidas en Cristo, es fácil ser engañados acerca de lo que realmente es sabio y lo que no es sabio. En la segunda parte del capítulo 1, Santiago insta a los creyentes a evitar el engaño, ¿sí? Él dice, sed prontos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para la ira. ¿Sí recuerdan ese pasaje? La ira del hombre no cumple el propósito de justicia de Dios. Cuando hay ira en nosotros, cuando respondemos con ira, no está cumpliendo ese propósito de la justicia de Dios. Y Santiago insta a los creyentes a liberarse de toda inmundicia moral y maldad y a recibir humildemente la palabra implantada que puede salvarnos. Él insiste en que la palabra que sale de acá nos puede salvar. Santiago nos dice que escuchar la palabra y no hacer lo que dice es inútil. Pero si una persona mira atentamente la ley y hace lo que dice, esa persona será bendecida en lo que hace. ¿Listo? Y lo que Santiago está diciendo es que nosotros como creyentes, nosotros como cristianos debemos dedicarnos a la enseñanza de los apóstoles acerca de Cristo. Tenemos que darnos cuenta también de que mucho de lo que sabemos es sabiduría mundana, ¿sí? Y esto no es apropiado para nosotros ni para nuestras familias. Nosotros estamos llenos de la sabiduría mundana y todo el tiempo estamos adquiriendo sabiduría mundana. Como resultado del nuevo nacimiento, los creyentes deben cambiar para ser como Cristo, ¿sí? Yo creo que ese debe ser nuestro objetivo, ¿no? Ese es el objetivo que Dios quiere de nosotros, ser como Cristo, ¿sí? Pero la sabiduría mundana, pues, sencillamente no es apropiada para nosotros como creyentes. Y esto nos lleva a la escritura de hoy. Entonces abran sus Biblias, por favor, y vamos a leer Santiago 2, del 1 al 13. Dice, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen,
siéntese aquí, en un buen lugar. Y al pobre dicen, tú, estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacen, pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no mates, ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia. Pero el que no ha mostrado misericordia, la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos entonces a desarrollar lo que acabamos de leer y comenzando con este primer versículo, lo primero que vemos aquí es que sobre el favoritismo, ¿sí? El favoritismo que estaba hablando aquí Santiago, él dice, hermanos míos, no mostréis favoritismo. Y Santiago aquí está advirtiendo sobre la discriminación, ¿sí? Él empieza a contar ahí como una historia y dice sobre la discriminación de los pobres en favor de los ricos. Y el favoritismo aquí se refiere a la parcialidad basada en el estatus social. Pero hay muchas otras formas de mostrar favoritismo. Sí, hay otras formas y podemos pensar en algunas de ellas. Entonces esto nos lleva a nuestro primer punto de hoy, que nos dice que está mal asignar o es incorrecto asignar valor a las personas en función de si te bendicen o no te bendicen. ¿Sí? Ese es el pensamiento mundano, ¿cierto? Ustedes saben que el mundo piensa, solo debo dar para obtener algo a cambio. ¿Cierto que sí? Ese es el modus operandi del mundo en general. ¿Sí? Yo doy para obtener algo a cambio. Si no obtengo nada a cambio, prefiero no dar. Y ese es el pensamiento mundano. Entonces tendemos a ver con buenos ojos a las personas que podrían beneficiarnos de alguna manera, ¿sí? Y cuando pensamos que una persona no es buena, no es una buena inversión, o sea, que no nos benefician en nada, o que podría representar una carga indebida, tendemos a mantener una distancia y tendemos a separar a estas personas de nosotros. Entonces es un mundo de dar para recibir. Y nosotros como creyentes no deberíamos participar en eso. Entonces vamos a mirar el ejemplo aquí en el versículo 2. Dice, entonces empieza pues la historia del hombre que entra a una reunión con un anillo de oro y vestido con ropas finas. Y el pobre hombre es tratado como un sirviente, ¿sí? Porque le dicen siéntate a mis pies. Y yo quiero preguntarles por qué la gente tiende a pensar de esta manera, ¿cierto? Porque hay esa distinción. Porque los jueces dice este rico es mejor, ¿cierto?
se acercan más a la persona rica porque lo ven pues obteniendo ese beneficio de lo que él puede aportar, pero esos malos pensamientos, esta pobre persona no vale nada. Entonces, con el pobre, esta pobre persona no vale nada, no me aporta nada. ¿Ustedes por qué creen que la gente o aún nosotros mismos caemos en eso? ¿Mm? De hecho, eso le sucedió. Esto es una historia de Jim. Esto es una historia de Jim. Esto le sucedió a un amigo cercano en la zona rural de Ohio. Jim nos contaba una historia de hace varios años. Lo llamó una noche angustiado, este amigo lo llamó a Jim, angustiado por su vida y en una humilde condición en la que estaba pasando este amigo. Y Jim empezó a predicarle y pudo llevarlo a Cristo, ¿sí? Ellos tuvieron un tiempo donde alabaron al Señor ahí, en esa condición como de angustia de este amigo, y juntos pudieron alabar al Señor. Y el amigo le habló de los próximos pasos que debía dar, que incluían encontrar una iglesia. Entonces, pues él empezó a guiarlo y le decía, no, tú tienes que ubicarte en una iglesia, leer la Biblia, orar diariamente, y así el Señor va a empezar a cambiar tu vida, va a empezar a fortalecerte, y bueno. Y él le dijo que tenía que buscar una iglesia y encontrar un lugar. Y el día siguiente, el domingo siguiente, su amigo fue a una iglesia. Este amigo pues es un hombre que está pues lleno de tatuajes, incluso en la cara tiene tatuajes, y conduce una motocicleta, ¿no? Entonces uno se imagina ya, ¿no? Este es el hombre extrovertido y bueno, lleno de tatuajes y demás. Entonces, cuenta que al entrar a la iglesia fue recibido por el pastor y después de algunas presentaciones lo escoltaron a su propia habitación cerca del santuario, ya que estaban, o sea, las ancianas de la iglesia y las personas que asisten normalmente a esta iglesia se asustaron, ¿sí? Y como que lo apartaron y lo llevaron a un lugar apartado. Y no dejaban que esta persona, que este hombre se sentara con el resto de la congregación porque su apariencia asustaba, ¿sí? Entonces este hombre llamó más tarde y Jim pensaba que él estaba bromeando, ¿sí? Pero desafortunadamente no fue así. Digamos que este hombre vivió esa escena. Entonces, pues lo animó otra vez. Bueno, no, pues encuentra otra iglesia, mira, o sea, pues esa iglesia no, realmente no es iglesia, pues ve a otra iglesia, ¿sí? Pero tampoco le fue muy bien, que digamos, en esa segunda iglesia. Entonces, ustedes se imaginarán cómo afectó a este hombre ese rechazo, ese favoritismo de estas personas hacia las personas que ya eran miembros de la iglesia, y esa discriminación. Y es el momento en que él no va a la iglesia, ya no, o sea, digamos, no asiste. Entonces, hay una pregunta acá y dice, si te pusieran a cargo del presupuesto de la iglesia y si te instruyeran para hacer crecer la iglesia, ¿cómo lo harías? ¿Y qué tipo de personas te gustaría atraer? O sea, si a ti te dan el cargo de llevar el presupuesto de la iglesia, ¿qué es lo primero que tú piensas? ¿Qué personas son las idóneas para que ese cargo que yo tenga buenos resultados? ¿Qué gente te gustaría atraer? ¿Gente con dinero? ¿Sí? Eso es lo primero que uno piensa, ¿verdad? ¿Qué piensan? ¿Qué personas les gustaría atraer para que el presupuesto de la iglesia
vaya de buena manera. Sí, efectivamente, el plan de Jesús para hacer crecer la iglesia era que él y sus seguidores fueran y le contaran a la gente acerca, lo que está hablando el pastor, acerca de las buenas nuevas que es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación, ¿sí? Y Jesús vino a pagar el precio del pecado por cualquiera que lo siga. Jesús tiene la intención de que los nuevos creyentes crezcan en fe. Esa es la intención. Y se aferren a la obra que Dios planeó de antemano. La obra de evangelizar y discipular a las personas para que sean aptas y crezcan en el caminar con Dios. Eso es la iglesia. Pero a menudo, lo que está hablando el pastor, ¿sí? A menudo hoy en día los líderes de la iglesia piensan en términos de cómo pueden hacer crecer una iglesia. Que fue más o menos lo que nos ocurrió a nosotros hace muchos años cuando nosotros iniciamos con mi esposa en los caminos con Dios. Fue lo que nos sucedió. Iniciamos en una iglesia, pero ya nos dimos cuenta que esta iglesia empezó a ver la gente más como un número, ¿sí? Ven la gente como un número, entonces para hacerla crecer, entonces saben que entre más crecimiento, pues mucho mejor para ellos, ¿no? Y muchos más ingresos y demás. Entonces, los líderes de la iglesia piensan en términos de cómo pueden hacer crecer una iglesia y hay todo tipo de modelos de negocios para elegir. Entonces, existen los que piensan en términos mundanos como un negocio, la iglesia, y tratan de atraer la gente de la comunidad para que vengan a adorar, ¿no? Entonces necesitamos una buena banda, un equipo de alabanza, entonces montan, ¿sí? Montan una banda, montan una super banda, ¿no? De equipo de alabanza. Necesitamos un buen predicador, ¿sí? Que pueda generar una respuesta emocional, entonces ponen al frente una persona que mueva emociones a los corazones, muevan emociones, poco evangelio, pero sí que mueva muchas emociones en la gente, ¿sí? La banda que colocan atrás también mueve emociones. No, que necesitamos un buen programa para los niños, ¿sí? Que atraiga a sus padres, que puedan formar, ¿sí? Entonces montan un programa para los niños para atraer a sí mismos a los padres. No, que necesitamos contratar a un líder juvenil para atraer a los jóvenes. Entonces ya hay el trabajo de familia, de padres, el trabajo de jóvenes. Entonces consiguen una persona apta, ¿sí? Idónea para que entonces atraiga a los jóvenes. Necesitamos construir un lugar agradable para que los visitantes adoren. Cuando estén aquí en los Outer Banks, entonces se sientan bien, ¿sí? Y todo esto entonces lo construyen basado en cómo hacer crecer una iglesia, pero no con el énfasis y no con la intención que tenía Jesús de discipular y de evangelizar a la gente. Pues para atraer más jóvenes, ¿no? O sea, digamos que hay muchos que forman estos programas y esto, pero no está la intención de discipular a la gente y de guiarlos hacia Cristo, ¿sí? Sino que está más es de atraer más gente. Entonces atraen el grupo de niños, atraen el grupo de jóvenes, atraen los padres, pero todo esto es por números, ¿no? Para ver más gente y obviamente entre más gente, pues mucho mejor para estas iglesias, ¿sí? Pero realmente la intención de discipular y guiar las familias a Cristo, pues no está. Digamos que no es la base y no es lo principal en estas clases de iglesias. Entonces, quiero que sepan que el plan de Jesús para edificar el reino, que era que Él pasaba tiempo ministrando a personas a las que nadie más iría. Digamos, el ministerio de Jesús era acercarse a las personas pobres y más necesitadas, ¿sí? Que nadie más pensaba en ellas, sino solamente Jesús. O sea, Jesús hacía esa diferencia y Jesús se acercaba a esta clase de personas.
¿sí? Él se acercaba a la gente inútil de su tiempo, a la gente que todos rechazaban y que todos menospreciaban. Cristo se acercaba a estas personas. Entonces Jesús también iba a las sinagogas, ¿sí? A la sinagoga, pero eso era una pequeña parte de su tiempo y los líderes lo despreciaban porque desafiaba su autoridad y fidelidad. Digamos que Jesús no pasaba tanto tiempo en la sinagoga porque entonces ahí estaban los líderes, ¿sí? Que lo despreciaban y entonces creían que él iba a usurpar el lugar que les pertenecía. Entonces más bien Jesús ocupaba su tiempo más afuera con la gente más necesitada. Todas las personas están hechas a imagen de Dios, ¿sí? El pobre, el cojo, los huérfanos, los extranjeros, las viudas y otros que se consideren inútiles o que no tengan nada que ofrecer. Sin Cristo todos morirán e irán al infierno, ¿sí? Pero debemos entender que todas estas personas, toda esta clase de personas, huérfanos, extranjeros, viudas, todas están hechas a la imagen de ¿quién? De Dios. ¿Valen la pena? ¿Vale la pena el esfuerzo y la molestia de predicar el Evangelio? ¿Iremos a ellos? El pobre y el maltratado, el huérfano, el extranjero, la viuda, todos tienen necesidades y la mayor parte del mundo simplemente pasa de largo y mira por encima a estas personas. Y ustedes saben que es así, ¿sí? ¿Qué pasa con los viejos pecadores normales? ¿Hacemos espacio para los pecadores en nuestras vidas? Entonces, esto aquí nos lleva a nuestro siguiente punto, donde nos dice que Dios tiene especial preocupación por los pobres y otras personas vulnerables, ¿sí? Yo creo que esto hago aquí un paréntesis porque, hablando a modo personal, yo pienso que la iglesia, llegando aquí a los Estados Unidos, aquí entendí lo que realmente es una iglesia, ¿sí? Nosotros llegamos de otro país y ustedes saben la condición en la que uno llega acá, ¿no? De nuestros países, dejando todo atrás, abandonando todo nuestras vidas, ¿no? Sí, casi que todas nuestras vidas la dejamos atrás y llega uno acá. Y aquí yo sentí con mi esposa que la iglesia nos sirvió, nos acogió, nos abrazó, nos ayudó, nos levantó. En momentos muy difíciles, ¿sí? que uno vive. Y aquí fue donde yo entendí el verdadero, porque yo no había entendido la función real, o Jesús como Dios cómo ve la iglesia, o sea, ¿para qué está la iglesia? Y nosotros sentimos aquí el abrazo, ¿sí? El discipulado, el anhelo de los pastores, de que uno crezca en Cristo, ¿sí? Y no me miran más. O sea, yo llegué de Colombia pensando que la iglesia era más como esa organización, ¿no? Y que me miraban a mí como un número más. Pero aquí eso no, para mí ya no existe más. Y entendí realmente la iglesia, para qué está y por qué Dios estableció la iglesia. Vamos a mirar el versículo 5 a 6. Dice: hermanos míos, amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe? Entonces, como miembros de la familia real en Cristo, tenemos que empezar a ver a las personas como Dios lo hace. Los pobres son elegidos para ser ricos en fe y herederos del reino. Son bendecidos porque no pueden poner su confianza en el dinero. Deberíamos tener nosotros una preocupación similar por los más vulnerables y proteger la dignidad de todas las personas que están hechas a la imagen de Dios. Las personas pobres y vulnerables a menudo se encuentran en circunstancias humillantes, ¿sí? Listas para recibir la palabra implantada.
aquellas personas necesitadas que están pasando por sufrimiento, por dificultades, humilladas en su condición, son esas personas, tienen un corazón, tienen un terreno listo para ser implantada esa palabra, la palabra de Dios, la palabra del Evangelio. Entonces nosotros necesitamos ir a ellos para difundir la semilla del mensaje del Evangelio. Ellos necesitan esa palabra. Cuando nosotros tengamos a nuestro alrededor personas que están humilladas en su condición por lo que estén viviendo, nosotros somos esas personas que podemos llevar la semilla, implantarla en ese corazón que necesita. Hay una frase que me colocaron acá, dice: a veces nunca miro hacia arriba hasta que estoy acostado boca arriba. O sea, yo la entiendo como que a veces nunca miro hacia arriba hasta que no estoy humillado, ¿no? ¿Cierto? Hasta que no estoy postrado, hasta que no estoy bien necesitado, no miro hacia arriba, ¿cierto? Es así. Y finalmente esa condición que tú y yo vivimos de humillación, que muchas veces vivimos esa humillación, lo único que nos hace hacer es mirar hacia arriba, mirar hacia nuestro Dios. Entonces, esto es cierto para muchas personas que solo están tratando de pasar otro día difícil y duro, ¿no? Dios usa las circunstancias humillantes como oportunidades para que las personas vean su amor y escuchen el Evangelio. Entonces, no se te olvide eso. Y nosotros somos luz y somos sal en la tierra. Entonces, Dios usa estas circunstancias y es una oportunidad para que las personas vean y escuchen el Evangelio, el amor de Cristo. Nosotros mismos nos hemos sometido a Cristo debido a circunstancias humillantes y devastadoras en nuestras vidas. ¿Es así o no? Solamente en esos momentos duros, difíciles, es que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver a Cristo. Debemos recordar que cuando cada uno de nosotros todavía era pecador y aún seguimos pecando, Cristo vino a nosotros y murió por nosotros. Pudimos entender eso. Por gracia. No nos merecíamos eso. No nos merecíamos entender lo que estamos entendiendo en ese momento, que Cristo vino a morir por nosotros, por nuestro pecado. Nosotros no podíamos pagar por nuestros pecados. Entonces, ¿estás entendiendo la misericordia que se te ha mostrado a ti? Que se nos está mostrando a nosotros, la misericordia que hemos recibido. Hemos recibido mucha misericordia. Demasiada misericordia. Versículos siguientes, versículos 6 al 7. Yo quiero que miren este versículo. Santiago dice: el rico te oprime y te arrastra a la corte. ¿Sí? No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales. Entonces aquí surge una pregunta: ¿por qué estás complaciendo a esta persona rica? Y entonces lo que aquí tenemos que entender es que en el siglo I los ricos a menudo usaban las cortes como un medio para robar a los pobres. Entonces esa es la razón principal de las revueltas en Galilea que condujeron a la guerra con Roma en los años 66 y 70 después de Cristo. Entonces los cristianos eran odiados por la mayoría y se aprovechaban de ellos debido a este odio. Los ricos siempre han tenido cierta influencia sobre los menos afortunados y simplemente porque tienen más que los demás. ¿Cuántos de ustedes tienen una hipoteca? El pastor Andresito tiene una hipoteca. ¿Saben lo que significa la palabra hipoteca? ¿Saben lo que significa la palabra hipoteca?
Andresito, ¿sabe lo que significa hipoteca? La palabra, o sea, sí, La palabra como sí, tal, no. ¿no? Significa agarre mortal. ¿Por qué? En inglés, mortgage means death grip. The two words, mort is like muerte, and gauge is like a grip Agarre mortal, sí. around your throat. Así es, un agarre acá del cuello, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el significado, o sea, es impresionante el significado, ¿no? Y uno en español, pues es normal, ¿no? La palabra hipoteca es, no, la palabra es sí, y firme la hipoteca, sí. Pero el banco tiene un control mortal sobre tu vida, ¿sí? Porque el significado es ese. Porque la misma casa en la que vives, ¿les pertenece a quién? Al banco, ¿sí? Entonces, cuando otras personas tienen tanta influencia sobre tu vida, tienes que reconocer su poder cada mes y pagar, ¿sí? Cuando esas personas del banco tienen esa influencia sobre tu vida, cada mes tenemos que reconocer el poder de esas personas porque cada mes tenemos que pagar esa hipoteca, ¿no? O sea, tenemos que cumplir con ese pago mes a mes. Al mundo no le va a importar si te sucedió algo trágico, ¿cierto? A los bancos no les va a importar si estás cayendo en circunstancias humillantes, de enfermedad, que no tienes dinero. Eso no, para ellos eso es lo que menos les importa, ¿cierto? A ellos les importa se aprovechan del pobre, ¿cierto? Entonces, esta ilustración pues es excelente porque Jesús nos ha dicho muy claramente que las riquezas es una trampa y es un obstáculo para aquellos que buscan entrar al reino de los cielos. Las riquezas es una trampa. Aquellos que buscan, persiguen las riquezas, es una trampa para no poder entrar al cielo, ¿sí? Y es fácil dejarnos engañar y confiar en la seguridad y la comodidad de las riquezas. Es muy fácil y es muy sencillo. Y nosotros caemos en esa confianza en las riquezas. Entonces nosotros pensamos que si obtenemos riquezas, vamos a estar tranquilos y no va a pasar nada, ¿cierto? Entonces, cristianos y creyentes, ¿por qué envidiamos a los que tienen grandes riquezas? Pasa, o sea, y nos pasa. Envidiamos el que tiene riquezas, el que ostenta sus riquezas en este mundo, las envidiamos, increíble, pero nosotros caemos en eso. ¿Por qué acudir a ellos en busca de un consejo? Muchas veces caemos en eso, entonces nos acercamos más a la persona que tiene riquezas y que tiene poder y caemos en buscar ese consejo de aquellas personas que confían más en las riquezas. Yo quiero que mires el versículo 8 al 11. Dice, si guardas la ley real prescrita en la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado. ¿Sí? Entonces, nuestro siguiente punto, el favoritismo es pecado. Lo que nos explicaba ahora el pastor. El favoritismo es terrible, ¿sí? Y el favoritismo se compara con dos pecados que consideramos graves. Porque aquí, yo me regreso aquí un momento, porque dice aquí, no cometas adulterio. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú cometes adulterio, pero matas, te has convertido en un transgresor de la ley. Entonces, si rompes una, es como si hubieras desgarrado el tejido de la ley. Eres un infractor de la ley. Debemos ser personas que seamos capaces de mirarnos claramente a nosotros mismos para ver dónde existe el favoritismo. Entonces yo creo que también hay favoritismos en cuanto al pecado, ¿cierto? Nosotros también clasificamos el pecado. Entonces yo no adulteré con una mujer, ¿cierto? Pero resulta que en mi mente estoy adulterando con esta mujer. La estoy deseando.
y la moral del mundo dice, ah, no, pero es que tú no adulteraste con esa mujer en físico, no hay problema. Y esa es la moral del mundo, esa es la moral que gobierna el mundo en general. Pero resulta que yo sí estoy permitiendo pensamientos con esa mujer. ¿Estoy quebrantando la ley? ¿Estoy desagradando a Dios? ¿Me estoy alejando de Dios? Claro que sí. Pero nuestra moral nos consiente y nos dice, no, tranquilo, pero es que tú no estás teniendo intimidad con esa mujer, no estás adulterando con esa mujer en físico. Pero nuestra mente se está alejando de los parámetros y de la ley de Dios. Cuando Dios nos muestra dónde existe el favoritismo, debemos arrepentirnos, especialmente en la iglesia. Amén. Entonces, a veces hay favoritismo también en lo que nosotros hacemos. Yo quiero que miremos en los versículos 12 al 13. Dice, aquí está señalado, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Santiago dice que las personas serán juzgadas por la ley de la libertad, pero ¿qué significa esto? Entonces, el pastor la semana pasada, a través de esas predicaciones, nos enseñaba que la ley de la libertad se refiere al evangelio, ¿sí? Que son buenas noticias acerca de Jesús y sus enseñanzas. Y también podemos pensar en ello como la ley del reino, que es el Antiguo Testamento, tal como lo interpretó Jesús, además de su propia enseñanza. Entonces, la palabra de Dios y la enseñanza de Jesús son la ley de la libertad. Lo único que puede traer libertad es la ley de Dios. En el versículo 13, Santiago recita que lo fundamental, se está nombrando que aquí esto es lo principal y lo fundamental, dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa ¿sobre qué? Sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. La orden de hablar y actuar nos dice que cambiemos todo nuestro patrón de comportamiento. Ya que esto es cierto. Entonces, esto nos recuerda a la parábola de Jesús. No sé si recuerdan la parábola de Jesús cuando contó sobre el deudor que no perdona. Un día el rey decidió poner al día sus cuentas. En el proceso encontró a un hombre que tenía una deuda enorme, ¿sí? Con este rey. Tanto que nunca podría pagarla. Era grande la deuda. Y el rey ordenó que él y su familia y todo lo que debía fueran vendidos para pagar la deuda. Pero el hombre se postró frente al rey y le suplicó, ten paciencia, te devolveré todo, yo te pagaré todo. El rey se compadeció de este hombre y le perdonó su deuda en su totalidad. Cuando el hombre dejó al rey, este hombre que se había postrado y demás, lo dejó, se encontró con otro hombre que le debía una pequeña cantidad y lo agarró por el cuello, como mostraba ahorita el pastor, el agarre mortal, ¿sí? Lo agarró por el cuello y exigió el pago completo de inmediato. El hombre le rogó un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. El que debía esta pequeña cantidad. Pero el acreedor no quiso esperar e hizo arrestar al hombre y ponerlo en prisión hasta que se pudiera pagar la deuda. Cuando algunos de los otros siervos se enteraron de lo que había sucedido, fueron y se lo contaron al rey. Eso pasa, ¿no? Y el rey se enfureció y lo mandó a llamar al hombre cuya deuda había perdonado. Siervo malvado, dijo el rey, te perdoné, yo a ti te perdoné esta tremenda deuda porque me suplicaste. Tú no deberías haber tenido misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti. Entonces el rey enojado envió a este hombre a la cárcel para que lo torturaran hasta que hubiera pagado toda su deuda. Eso es lo que mi Padre Celestial te hará si te niegas a perdonar a tus hermanos y hermanas de corazón. Y esta parábola de Jesús, es tremenda, ¿verdad? Porque cuántas veces nosotros,
¿Cuántas veces nosotros no mostramos misericordia? Y hemos recibido misericordia, mucha misericordia de Dios. Por lo tanto, el punto es claro y nos lleva a nuestro punto final. Nuestro punto final es: las personas que no muestran misericordia no tendrán misericordia durante el juicio. Y ustedes saben que estamos hablando del juicio cuando estemos frente a frente a Cristo, ¿no? Y esta es una prueba de fe donde vamos a ver la misericordia que triunfa sobre el juicio. Si nosotros no mostramos misericordia, realmente la pregunta es: ¿hemos recibido misericordia de Dios, de la sangre de Cristo por nuestros pecados? Si no mostramos misericordia a nuestro prójimo y somos implacables y somos crueles con otras personas, ¿realmente hemos recibido misericordia? ¿Tú entiendes la misericordia que has recibido por esos pecados? O sea, recuerda, mira, yo quiero que ustedes recuerden algo, y es que nuestros pecados nos separan de Dios y nos llevan al infierno. O sea, es una condenación eterna, es un sufrimiento eterno. Pero hemos recibido a Cristo y Cristo nos ha perdonado. Entonces, ¿tú entiendes la misericordia que tú has recibido? ¿Estás dispuesto a extender esa misericordia a los demás? Porque la parábola de Jesús es impactante y es clara, ¿no? Dios no cambia, así que tampoco lo hacen sus requerimientos. En Zacarías 7, al 8 al 9 dice: la palabra del Señor vino a Zacarías. El Señor de los ejércitos dice esto: toma decisiones justas, muestren amor fiel y compasión los unos a los otros. No oprimas a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre, ni traméis el mal en vuestros corazones unos contra otros. Jesús también dio el sermón del monte. No sé si han escuchado el sermón del monte. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque a ellos se les mostrará misericordia. Eso está en Mateo 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos. Él también dijo, en Mateo 7, 2, dijo: de la misma manera que juzguéis a los demás, serás juzgado, y con la medida que uses, se te medirá. Entonces, Dios es por naturaleza bueno y es fuente de todas las cosas buenas. ¿Cierto? Tenemos claro eso. Y Santiago 1 al 17 dice: toda generosidad y toda dádiva perfecta desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, Dios también es misericordioso por naturaleza, por lo que debemos esforzarnos para ser misericordiosos también con nuestro prójimo. Deuteronomio 4:31 dice: porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso, no te abandonará ni te destruirá, no olvidará el pacto con tus antepasados que los confirmó con juramento. Como pueblo de Dios que somos, todavía vivimos bajo un pacto con Dios, tenemos un acuerdo con Dios. Entendemos que fuimos separados de Dios y condenados al infierno por nuestros pecados. ¿Lo entendemos? ¿Entendemos que por nuestra cuenta no podemos hacer nada para cambiar eso? ¿Entendemos que sentarse a sus pies y ser pronto para escuchar y lentos para hablar y lento para enojarnos nos acercarán más a Cristo, aprender de Él y cambiar para ser como Él? Y estar agradecidos, tan agradecidos de hecho que se lo vamos a contar a otras personas. Debería ser así, ¿no? Así que, para concluir, vamos a cuestionarnos estas preguntas. Dice, para nosotros como creyentes, tenemos que pensar en si realmente estas preguntas tocan las fibras de nuestro corazón. ¿Estoy a favor de los ricos? ¿Me estoy esforzando por ser así? O sea, por ser un rico. O sea, para buscar las riquezas, deposito mi confianza en las riquezas. ¿He discriminado a alguien en la iglesia, en sus trabajos? ¿Hemos discriminado a alguien?
Hay grupos de personas que odio, acudo a otros o saco tiempo para mi propio discipulado. Si estás aquí y nunca has confiado en Cristo, yo creo que es el momento para confiar en Cristo, porque Él es el único que nos puede guiar para mostrar misericordia, porque Él nos ha dado misericordia. Y Él nos está llamando hoy a confiar en Cristo. Amén.